Los ciudadanos del mundo se han acostumbrado ya a crisis financieras que se dan con cada vez mayor regularidad, aunque también es cierto que también se dan con menos intensidad. Y uno de los factores esenciales de todos estos problemas que vemos constantemente se achaca a la expansión masiva del crédito, por supuesto, y al aumento de la cantidad de dinero y la manipulación artificial de los tipos de interés. Los ciudadanos muchas veces no saben dónde echar la culpa y siempre nos gusta poner el foco sobre ideas y elementos que son claves para el debate. Y qué mejor momento para hablar sobre el coeficiente de caja del 100% que ahora con mi buen amigo Philip Bagus. ¿Cómo estás, Philip? Muy bien, muchas gracias. Muchas Daniel. gracias por venir, estás en tu casa. Philip es profesor titular de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos y de su máster en Escuela Austriaca. Es premio de Economía Ludwig Erhard y ha publicado este libro fantástico que es una crítica a la teoría monetaria de Juan Rayo, que ha comentado en este programa también, buen amigo del programa, y desde un punto de vista claramente, pues obviamente intelectual e interesante. Merece la pena que le expliquemos a la gente primero qué significa esto de un 100% de coeficiente de caja en los bancos. Significa que los bancos no pueden apropiarse del dinero que tú tienes en tu banco y tienen que tenerlo siempre ahí en dinero propio. Hoy es dinero, es el efectivo. Es decir, si todos vienen al mismo tiempo a pedir el dinero en efectivo, está ahí. Eso es el coeficiente de caja de 100%. Mucha gente, lo que ocurre es que, claro, cuando escucha la palabra depósito, cuando piensa yo estoy poniendo un depósito en el banco, se piensa que ese dinero está a lo mejor ahí en el sótano o en una caja fuerte, guardado, etcétera, y no, obviamente, ese dinero se invierte, el balance de un banco tiene los depósitos, la deuda, el capital, las reservas, toda esa parte que se utiliza para luego prestar. Si los bancos tuviesen el 100% de lo que ponemos en depósitos en caja, ¿tú crees que eso generaría un menor riesgo de crisis financieras y por qué? Sí, claro, porque lo que has comentado antes, las crisis financieras, los ciclos económicos están causados por la capacidad de los bancos de crear nuevo dinero con una reserva fraccionaria. Pueden crear nuevos medios fiduciarios, prestarlo, inyectarlo en el mercado de préstamos y así los tipos de interés bajan porque se ofrecen más préstamos, bajan artificialmente, ya no el tipo de interés que debería ser el precio más coordinador de la economía porque coordina el comportamiento presente con el comportamiento futuro, se distorsiona, baja artificialmente, aunque no hayan aumentado los ahorros reales. Y la consecuencia es que este señal distorsiona lo que hacen los empresarios y ellos invierten de forma más optimista en proyectos más ambiciosos a los cuales no hay suficiente ahorros para sostenerlos al final. Y luego viene la recesión y todos estos proyectos erróneamente emprendidos tienen que liquidarse y eso es la crisis, cuando se corrige esta distorsión. Y todo esto se eliminaría con un coeficiente de caja de 100%. Aparte de las crisis bancarias, de la financiación del Estado, porque ya sabes que mucho dinero que se crea, tarde o temprano, llega a financiar al Estado y el Estado de bienestar. Claro, no solamente, es que yo creo que esa es la parte clave, ¿no? Yo creo que el gran problema de las crisis financieras simplemente viene porque se disfraza el precio del dinero y la cantidad de dinero para perpetuar la financiación de los déficits públicos. Los bancos centrales no bajan los tipos de interés y aumentan la recompra de bonos por fastidiar, ¿no? Lo hacen porque tienen que financiar un déficit público. Si la clave está ahí, donde se crea el dinero artificialmente, es vía déficit público, ¿cómo iba a limitar un 100% de coeficiente de caja la expansión masiva del gasto público? Bueno, hay que distinguir entre un 100%, un patrón fiat y un patrón oro. Ya. Es decir, aunque tengas... Es decir, no lo evitaría. Claro, o sea, porque el banco... De hecho, si me permites, o sea, si los bancos tienen un 100% de coeficiente de caja, el único creador de dinero
sería el Estado y por lo tanto sería una especie como de facto nacionalización de la creación de dinero, ¿no? Sí, sí, existe el Banco Central puede imprimir nuevo dinero y dárselo al Estado, comprar la deuda estatal. El caso de Argentina es distinto porque Milei quiere introducir un coeficiente de caja de 100%, pero eliminar el Banco Central. Así importaría pues, la política monetaria, lo que imprime la Reserva Federal, pero la Reserva Federal no va a comprar bonos argentinos, por lo cual se corta la financiación del déficit público argentino, que es el principal objetivo de la reforma de Milei. No, claro, en Argentina efectivamente lo que tiene que hacer es parar la emisión monetaria del Banco Central, ¿no? Eliminar el Banco Central y además eliminar o reducir el riesgo de creación artificial de dinero, de pesos, en una economía en la que la demanda de pesos es cada vez menor. ¿Cómo se lidia en otra economía? Olvidémonos de Argentina, ¿vale? Obviamente Argentina tiene una moneda que es una moneda que es completa, absolutamente fallida, no tiene demanda, ¿no? Entonces me da exactamente igual el que la cree. Pero ¿cómo en un sistema en el que la creación de dinero se va a dar de cualquier manera, ¿no? Porque claro, no se va a imponer una reserva como es el oro a los estados, ¿no generaría una distorsión todavía mayor el tener un coeficiente 100% de caja, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿O que tendríamos que tener una banca libre? ¿Cómo lo haríamos? Pues claro, mientras que tenemos el papel moneda, ahí está el incentivo del Banco Central de imprimir más. Entonces es solo un paso intermedio, por ejemplo, en la reforma monetaria que ofrece el profesor Huerta de Soto. Primero se establece el 100% y luego se vuelve al patrón oro, porque con el patrón oro el oro no se puede imprimir. Entonces ya se corta la financiación del Estado a través de la manipulación del dinero. Y efectivamente, o sea, son dos pasos, ¿no? Primero se pone la reserva coeficiente de caja 100% para los bancos, después se va al patrón oro. ¿Qué Estado aceptaría eso? No está en el interés del Estado. Entonces, no existe, perdóname, solamente lo digo por las prioridades, ¿no? ¿No sería mucho más lógico poner primero el corsé al Estado y después el coeficiente de caja de 100%, sabiendo que el Estado siempre tiene el poder de coerción y de imposición sobre los ciudadanos y por lo tanto podría utilizar el 100% de caja como una forma de renacionalizar la economía y tomar el poder financiero total, ¿no? ¿No sería más lógico ponerle primero el corsé al Estado, que al final es el que crea el dinero artificialmente? Los bancos no pueden crear dinero artificialmente a menos que la regulación les imponga que prestar al Estado necesita 0% de capital y que invertir en bonos del Estado no necesita capital o prácticamente ningún capital, ¿no? Es la única manera en la que puedes. Y además, si no ponemos el corsé primero al Estado, ¿no? El 100% de coeficiente de caja no estaría en un fuerte o en una caja de seguridad. Estaría invertido ¿en qué? En bonos del Estado, ¿no? Bueno, el patrón oro justamente es el corsé para el Estado. Primero, claro, pero no debería ser primero y anterior al 100% de coeficiente de caja. Entendemos el concepto, ¿no? Pero si no le ponemos el corsé primero al Estado, la creación artificial de dinero se va a monopolizar por el Estado. Es decir, la creación... Eso pasó con Perón, ¿no? En Argentina, que tenía un coeficiente de caja de 100%, pero el Banco Central distorsionaba la economía también porque daba préstamos, imprimía nuevo dinero y daba préstamos a los amigos, de Perón. Entonces estas industrias se inflaban artificialmente y luego venía una crisis igual, ¿no? Entonces una cosa es la regulación de los bancos, que ahora la regulación les permite tener un coeficiente de caja fraccionario, que es una distorsión brutal porque tenemos el multiplicador bancario, como sabes, que va de un banco al otro, entonces se multiplica por mucho.
¿no? El dinero base que se introduce en el sistema. Y luego, por otro lado, tenemos el Banco Central. Entonces, que se haga lo más rápido posible. Claro, no está en el interés del Estado, pero puede ocurrir milagros como lo de Milei. Entonces, Milei hace cosas que están en contra del interés del Estado. Efectivamente, me parece súper interesante lo que acabas de decir, porque Milei hace cosas que están en contra del interés del Estado una vez que el ciudadano ha perdido totalmente la fe en, como moneda fiduciaria, fe, ¿verdad? En la moneda emitida por el Estado. No existe ningún argentino que ahorre en pesos, por eso no solamente es un problema de oferta, sino un problema de demanda. Pero las crisis financieras no vienen de la expansión monetaria en Argentina, sino vienen de la expansión monetaria fundamentalmente en Japón, Estados Unidos y la eurozona. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tendría que haber un colapso, porque además no puede haber un colapso monetario porque es relativo. Es decir, puede caer el euro, pero entonces se refuerza el dólar. Puede caer el yen, pero entonces se refuerza el dólar. Puede caer el dólar, pero entonces se refuerza el euro o se refuerza el yen. El sistema monetario es relativo, no es absoluto. Entonces, ¿cómo llevaríamos a cabo ese proceso? Porque el ciudadano no percibe esa pérdida de valor o de aceptación, ¿no?, de lo que es la moneda fiduciaria. ¿Con una moneda independiente? Pues hay que convencer a los ciudadanos, hay que hacer la batalla cultural, como lo llama Milei, para convencerles que aunque estamos mejor que Argentina, estamos en el proceso, estamos bastante mal, y todas las crisis financieras, etcétera, todos los malos tienen su raíz ahí en un sistema monetario financiero equivocado, que además genera una redistribución brutal. Claro. Que beneficia a unos, que son los primeros que reciben el nuevo dinero a costa de la masa de la población. Claro. Y si somos capaces de transmitir eso a la población, puede haber un cambio. Es muy difícil, pero Milei ha mostrado que sí se puede hacer. Cuesta y se necesitan personajes. Y la gente lo entiende. Porque los ciudadanos sí perciben que su poder adquisitivo está perdiendo constantemente, tanto en capacidad de ahorro como en poder adquisitivo a la hora de comprar bienes y servicios. Ya ha dejado de echarle la culpa de la inflación a los supermercados o a OPEP, ¿no? Y adicionalmente sí estamos, hay ese quid pro quo que tenía el sistema financiero, que era: aceptas una pérdida de poder adquisitivo del 2% anual a cambio de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor acceso a crédito. Parece que se ha roto, ¿no? Sí, es uno de los grandes mitos, ¿no?, que la masa monetaria tendría que aumentarse al mismo ritmo como el crecimiento económico, ¿no? Eso la escuela neoclásica defiende esto, y los banqueros centrales dicen: la deflación es un horror, ¿no? Claro, eso no lo ha dicho nunca ningún consumidor, ¿no? Claro. No, yo he escrito también otro libro que se llama Defendiendo la deflación. Claro. ¿Por qué? Porque la deflación se utiliza sistemáticamente para justificar la inflación. Eso es. Porque dicen: la inflación es horrible. Entonces, además, tenemos que estar muy lejos de la zona de la deflación. Es decir, cero no. Deflación, inflación cero no. Tenemos que estar un poco alejados porque es tan horrible que menos nos quedamos al 2% por medio a largo plazo, que han cambiado también eso cada vez más para permitirle y justificar más inflación, basado en argumentos equivocados. Claro, además de un cálculo de la inflación en IPC que es más que debatible, ¿verdad? Y eso también lo entiende la gente cuando le dicen: la inflación está cerca del objetivo del 2%. Hombre, al 3 y pico por ciento no es cerca del objetivo del 2%. Pero yo creo que ese proceso de darse cuenta de que la creación de dinero artificial está llevando a un empobrecimiento, un empeoramiento de las condiciones generales es muy importante. Pero a mí me interesa el origen. Porque claro, el dinero fiduciario no deja de ser deuda del Estado. No existe el dinero fiduciario hoy, tal y como lo conocemos hoy, que no sea deuda del Estado. Si tú tienes una caja de seguridad invertida en mercados monetarios, esos son bonos del Estado, ¿verdad? Entonces,
¿qué pasos podríamos aceptar o considerar necesarios para que el Estado no sea el que esté creando constantemente este concepto de la reserva para la economía? Porque claro, se ha pasado de pensar que la creación de dinero viene del ahorro y de la inversión prudente a pensar que el único suministrador de dinero al sistema es el déficit público. Claro, hay que cambiar estas ideas equivocadas, hay que explicar las teorías correctas y convencer la gente que un sistema sólido y que fomenta además el ahorro es un sistema con un coeficiente de caja de 100% de patrón oro, que es el más natural, más sano y el más justo, porque no se violan los derechos de los depositantes. Claro, porque es que la violación del derecho de los depositantes viene de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda como primer factor. Y el segundo es que estás depositando un dinero que el Estado está inmediatamente convirtiendo en mayor deuda pública y en mayor... Por eso a mí me interesa, para cerrar un poco esta idea, ahora estamos viviendo este auge de ya la aberración más brutal que pueda existir en teoría económica y monetaria, que es esto de la teoría monetaria moderna, ¿verdad? En la que nos dicen que es el Estado el que crea reservas para el sector público, para el sector privado, y que por lo tanto el ahorro es malo y que lo bueno es el consumo y la deuda. Sí, está totalmente equivocado. Pero el problema es también que la gente, con el dinero que tiene en su banco, lo cree que es inmediatamente disponible. Es decir, el dinero que tengo en mi cuenta bancaria lo veo y lo ve la gente como un sustituto perfecto del dinero en efectivo. Claro. Entonces, una parte de la creación del nuevo dinero se ha dado como un subsidiaria al sistema bancario con la reserva fraccionaria. Es decir, no solo es el Estado el problema que crea el nuevo dinero, también el sistema de banca con reserva fraccionaria, que tiene el privilegio de crear nuevo dinero o sustitutos monetarios perfectos, porque subjetivamente es lo mismo, ¿no? Si el Estado crea nuevo dinero, imprimir nuevos billetes, o el sistema bancario crea nuevo dinero y aparece en tu cuenta, ¿no? Porque si tú vas al supermercado, ¿qué crees? Pues tengo estos saldos de tesorería, ¿y qué incluyes? Incluyes tu efectivo, incluyes lo que tienes en tu banco, ¿no? Claro. Entonces afecta igual a las decisiones. No afecta igual. Es decir, la única manera en la que tú puedes expandir la masa monetaria muy por encima de la demanda del sector, en un mundo fiduciario, muy por encima de la demanda del sector privado, la única manera es vía creación artificial de dinero del Estado, porque los bancos efectivamente pueden crear dinero, pero lo que no pueden hacer es generar la enorme expansión que se genera. ¿Por qué? Porque el que limita el tipo de interés y el que aumenta la cantidad de dinero y además vía la regulación le dice a los bancos que no tiene ningún riesgo aumentar la cantidad de dinero para prestar al Estado es el Estado. O sea, al final lo que no existe, puedes limitar la capacidad de creación de dinero de los bancos, pero como no limites la capacidad de crear dinero del Estado, su digamos, incentivo no solamente a convertirse en el prestamista de primer recurso, sino en el único creador de dinero y por lo tanto a renacionalizar la economía total, es total. Sí, lo que pasa es que las dos cosas están muy relacionadas. Totalmente, porque claro. La banca con reserva fraccionaria sin banco central es muy inestable, ¿no? Hay corralitos. Pero tendríamos bancos libres, ¿no? En aquel momento, o sea, la banca libre es la solución a eso, ¿no? ¿No te parece? Claro, la banca libre implica que no hay reserva fraccionaria, que los bancos no pueden crear nuevo dinero de la nada. Sí, no habría banco central, ¿de acuerdo? Para que lo entienda la gente, lo vamos a explicar a la gente. Banca libre significa no hay banco central, los bancos, por lo tanto, tienen que cuidar de los depósitos de los ciudadanos y para cuidar de los depósitos de los ciudadanos tienen que asegurarse de que hay suficiente caja para atender a sus demandas. La creación nueva de dinero vía inversión viene de aquellos depositantes que sí aceptan
que se tome riesgo con su dinero, porque habría una parte, ¿verdad?, de creación de dinero artificial, pero el Banco Central jamás podría disfrazar el riesgo estatal. Bueno, aquí hay diferentes definiciones. Algunos definen banca libre como un sistema sin Banco Central con reserva fraccionaria. No me gusta mucho porque, en mi opinión, cuando no hay un Banco Central y los bancos crean nuevo dinero, violan los principios generales de derecho, por lo cual no sería libre. Para mí libre es cuando se respetan los principios generales de derecho que exigen distinguir claramente entre un préstamo y un depósito. Sí. Entonces, hubiera una banca de custodia con coeficiente de caja de 100% y luego habría una banca de inversión, donde hay fondos monetarios, es decir, etc. habría creación artificial de dinero igual. Pero la banca de inversión no crea sustitutos monetarios perfectos. Claro. Recoge ahorros, ya. emite, por ejemplo, bonos, claro, y lo transfiere estos ahorros a otros. Claro. Entonces no crea nueva capacidad adquisitiva la banca de inversión. Esa es la gran diferencia. Claro, efectivamente. Entonces no hay una distorsión entre el ahorro y la inversión con la banca de inversión. Claro. Con la banca con reserva fraccionaria es justamente crear nuevo dinero, pero nadie ha ahorrado antes. Claro. Porque a mí lo que me preocupa no es que me preocupe, o sea, lo que estás diciendo tienes absolutamente toda la razón. Lo que yo creo que es el gran problema es no poner el freno si no ponemos el freno primero al Estado. Porque si no ponemos primero el freno al Estado, por ejemplo, en Venezuela, el Estado le echaba la culpa a los bancos de la creación artificial de dinero, aumenta la cantidad de caja que tienen que tener hasta creo que es un 25, un 30%, no me acuerdo lo que es, etcétera, etcétera, y resulta que es el Estado el que crea todavía más dinero y destruye todavía más el poder adquisitivo. Por eso, para mí, el elemento, ¿no?, el elemento esencial y primero es el parar no solamente la tentación, sino el poder del Estado vía coerción y vía violencia. No, está claro, el fin tiene que ser eliminar el Estado, pero mientras que exista, claro, pues hay que trabajar en la dirección correcta. Y claro, si hay un sistema con bancos con reserva fraccionaria, claro, presionan muchísimo que se introduzca un banco central, por ejemplo, como vimos con la Reserva Federal, donde eran los banqueros JP Morgan, Rockefeller y Kuhn-Loeb que presionaban para la introducción de la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque en la crisis de 1907 JP Morgan consiguió estabilizar el sistema, pero por muy poco. Entonces quería los costes de estabilizar este sistema inestable externalizar a través de un banco central, que así salva a los banqueros. Entonces pero el Banco Central no salva a los banqueros, el Banco Central salva a los estados. El Banco Central, o sea, yo creo que es que nos hemos creado una idea, ¿no?, de que los Pero en 2008 ¿no crees que el Banco Central salvó al sistema bancario financiero? No, el 2008, hombre, a ver, no es el Banco Central a lo que salvó es a los bonos del Estado. ¿Por qué? Porque al final todo el sistema financiero que conocemos hoy en día es una gran apuesta, long short, ¿vale? Short US Treasuries, es decir, short el bono del Estado, short el dólar, ¿vale? Largo cualquier otra cosa. Cuando esa parte del activo sufre una fuerte depreciación y además uno detrás de otro, ¿sabes?, por una pérdida de poder, de valor de los activos todos a la vez, lo que estás poniendo en peligro es la deuda del Estado, y por eso inmediatamente el Banco Central no compra acciones de los bancos, no compra los activos que tienen los bancos en préstamos a las empresas, etcétera. No, lo que compra son bonos del Estado vía quantitative easing, y lo que compra con nueva creación de dinero son mortgage-backed securities que estaban garantizados ¿por quién? Por Freddie Mac y Fannie Mae, que son entidades estatales. En realidad, el quantitative easing es un gigantesco rescate al Estado. Pero no me importa. La cuestión es evitar que el Estado aproveche que empieces por la banca comercial para decir,
¡Alegría! A ver, hay una simbiosis, ¿no? Entre Hombre, claro, el sector financiero y el Estado, está claro. Y está claro que el Banco Central se podría también hacer un balance consolidado, ¿no? Del Estado Sí, y el claro. sistema financiero. Entonces, diría, claro, están juntos, están en el mismo barco y cuando se hunde uno, el otro se hunde también. Pero está claro que también el Banco Central rescata a los bancos del sistema financiero. Pero fíjate Ha comprado también, en la crisis financiera, hizo nuevas facilities para apoyar inversiones de los bancos, Sí. Commercial Paper Facility, Claro. y también la facility para apoyar a los fondos monetarios, que Claro. se habían ido al carajo también. ¿Y en justamente. qué están invertidos los fondos monetarios? Claro, los fondos monetarios viven... En deuda pública. Sí, es decir, se basa todo el sistema... Todo el sistema en deuda económico, pública. todo el sistema financiero está basado... Pero claro, si el Banco Central salva, como dices, rescata al Estado, está rescatando también el sistema financiero. Efectivamente, los pero bancos. por eso pero lo primero, por eso te digo Pues que van juntos. por eso te digo que sí, van juntos, pero lo primero, antes de darle al Estado la mayor arma para renacionalizar toda la economía, lo primero es parar la capacidad del Estado de masivamente aumentar sus desequilibrios y convertirse en el único creador de dinero y en el único originador de crédito al sistema. Porque si no lo haces empezando por el Estado y empiezas por los bancos, el Estado dice, gracias Daniel, gracias Philip, Venezuela. Bueno, si haces patrón oro, no. Ya, por eso hay que poner primero. Exacto. Salvo que elimina el patrón oro. Entonces siempre está basado, Sí. obviamente, en la oposición de la población. Si la población cree que necesitamos patrón oro y el político que abole el patrón oro le vamos a meter a la cárcel o le vamos a poner en un tribunal, eso es. Entonces es sostenible. Pero si la gente se deja seducir por ideas socialistas que dicen Claro. el Estado necesitará gastar más y el patrón oro nos restringe, Claro. Entonces estamos peligrosos. Pero hay solución. Hay solución y como estás demostrando tanto Milei como tantas otras personas, y gracias por esta charla súper interesante, Philip, ha sido muy, muy, muy interesante, y lo que tenemos que hacer es continuar defendiendo las ideas de la libertad. Gracias por hacerlo. Muchas gracias por venir a tu programa, cuando quieras.